iones positivos que se llaman cationes e iones negativos que se llaman aniones. Siguen entrando sus compañeros. Después habíamos hablado de la teoría de Arrhenius, que nos indicaba que un ácido era aquella sustancia que liberaba protones en solución, una base era aquella sustancia que liberaba oxidrilos en solución, una sal era aquella sustancia que liberaba iones positivos distinto al protón e iones negativos distinto al óxido. ¿Ya? Tienen anotado todo eso, ¿no ven? ¿Ya? Perdón, ingeniero, ¿podría Sí, repetirlo, por favor? Yo no pude anotarlo. ya. Rápidamente, esto es la clase anterior, ¿sí? Y del comienzo, todavía más, dos clases estamos resumiendo aquí. Electrolitos, sustancias que generan iones positivos en solución, llamados cationes, e iones negativos, también en solución, llamados aniones. La teoría de Arrhenius es toda sustancia que libera protones, es un ácido, y toda sustancia que libera oxidrilos es una base. Una sal es una sustancia que libera iones positivos distintos al protón e iones negativos distintos al oxidrilo. Tenemos también, según esta teoría, sales ácidas que, aparte de liberar un protón, liberan otro ion positivo distinto al protón. Y sales básicas que, aparte de liberar el oxidrilo, generan otro ion negativo distinto al oxidrilo. En resumen, Arrhenius nos dice que hay sustancias que son ácidas, sustancias que son básicas, sustancias que son sales neutras, y también nos indica que hay sales ácidas y sales básicas. Bronsted y Lowry nos habla y nos indica que ácido es cualquier sustancia que puede ceder protones, y base toda sustancia que puede capturar protones. Se reduce, Bronsted y Lowry nos reducen a la existencia de los protones, así se ceden o se aceptan los protones. Ácidos los que ceden protones y bases los que capturan protones. Y además nos genera o nos da el concepto de que un ácido en solución genera una base conjugada. ¿Sí? Un ácido en solución, después de liberar su protón, genera una base conjugada. Aquí estamos representando como A-. Y una base en solución genera un ácido conjugado. Aquí estamos mostrando un BH+. Entonces, empezamos a hablar de pares ácido-base conjugada o base-ácido conjugado. El ácido y su base forman un sistema conjugado, lo que habíamos indicado. El ácido acético genera su base conjugada, que es el acetato. El amoníaco genera su ácido conjugado, que es el amonio, y que están en los ejemplos de este documento, que en cuanto acabemos esto, se los voy a subir al Classroom. Ya, pero además de Bronsted y Lowry, hablamos de los ácidos que son polipróticos, que pueden liberar varios protones, y de las sustancias anfipróticas. Ya, los ácidos polipróticos, los ácidos que tienen más de un protón para liberar, como ejemplo el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico, que también está apareciendo en sus pantallas. Y las sustancias anfipróticas, aquí el ácido sulfúrico genera una base conjugada que es el sulfato ácido. Sí, ese actúa como base conjugada, pero en una siguiente disociación, ese sulfato ácido también actúa como ácido. Entonces, las anfipróticas son las que pueden actuar como bases o pueden actuar como ácidos. En el ácido fosfórico también tenemos sustancias anfipróticas. Primero el ácido fosfórico, un ácido poliprótico que puede liberar 3 protones, pero además
habíamos indicado de que no se liberan todos los protones en forma simultánea y que se va liberando protón por protón. El ácido fosfórico genera el fosfato diácido como base conjugada. Ese fosfato diácido como ácido genera el fosfato ácido, y ese fosfato ácido, que es la base conjugada del fosfato diácido, genera, si ese fosfato ácido genera el ion fosfato. Y aquí tenemos dos sustancias anfipróticas, el fosfato diácido y el fosfato ácido. Cada protón se libera por pasos. Ya habíamos indicado también que el protón y el hidrogeno representan lo mismo, porque el protón representa lo mismo que el hidrogeno, porque el hidrogeno no es otra cosa que un protón que está sobre una molécula de agua. Eso es el hidrogeno, por eso representan lo mismo. ¿Ya? Ahora, la fuerza de los ácidos se refiere a que liberar un primer protón es más fácil que liberar un segundo protón. En el ácido fosfórico o en cualquier ácido polifrótico, liberar un primer protón siempre es más fácil que liberar un segundo, y liberar ese segundo protón es más fácil que liberar un tercer protón. Por lo tanto, la fuerza de los ácidos se relaciona con la facilidad de liberar los protones. Liberar un primer protón más fácil que liberar un tercer protón. Por lo tanto, el ácido fosfórico como tal va a ser más fuerte que el fosfato diácido en su comportamiento ácido, y este a su vez más fuerte que el fosfato ácido, siempre evaluando en su comportamiento ácido. Pero además, si el ácido fosfórico es fuerte, su base conjugada va a ser débil. Y siempre va a haber esa relación fuerte-débil. Y además, como estamos hablando del equilibrio químico, cada una de esas disociaciones está relacionada con una constante cinética, que para el ácido fosfórico, para liberar el primer protón, K1, para liberar el segundo protón, K2, para liberar el tercer protón, K3. Y lo mismo, si el ácido es débil, la base es fuerte. ¿Ya? En este cuadrito está colocado como el ácido más fuerte, el ácido fosfórico, y como el ácido más débil, el fosfato ácido. Si el ácido fosfórico es relativamente más fuerte, el fosfato diácido va a ser débil. Pero si el fosfato diácido es débil, el ion fosfato va a ser fuerte. Ya siempre hay esos pares. Es decir, ¿por qué este ácido o fosfato ácido va a ser débil? Porque es mucho más dificultoso liberar este protón. Por eso va a ser un ácido débil. No va a liberar fácilmente este protón. En cambio, el fosfato va a ser una base conjugada, una base fuerte, porque va a recuperar más fácilmente ese primer protón que le falta. Es decir, más fácil, va a ser mucho más fácil pasar del ion fosfato al fosfato ácido. Esa es la razón que hablamos de débil y fuerte. Siempre que hablemos de un ácido con su base conjugada o una base con su ácido conjugado, si el ácido es fuerte, la base conjugada es débil. Si el ácido es débil, la base conjugada es fuerte. Si la base es fuerte, el ácido conjugado es débil. Y si la base es débil, el ácido conjugado es fuerte. Juegos de palabras, pero que espero que comprendan de la relación entre una sustancia y su respectiva sustancia conjugada. ¿Sí? Si una es débil, la otra es fuerte. Y al revés, si una es fuerte, la otra es débil. Eso también habíamos visto, la fuerza relativa de ácidos y bases. Lo que acabamos de explicar está ahí, un ácido fuerte tiene una base conjugada débil, etc. Pero además, habíamos visto lo que era la teoría de Lewis, que ya inclusive dejaba de lado los protones y se refería solamente a electrones. E indicaba que un ácido es toda sustancia capaz de
aceptar o capturar un par de protones, un par de electrones. En cambio, una base es cualquier sustancia capaz de ceder o compartir un par de electrones. Para eso habíamos mostrado este esquema, donde el anhidrido carbónico reacciona con el óxido de calcio y nos genera el carbonato de calcio, reconociendo que los anhidridos, cuando se mezclan con agua, son ácidos. Entonces podría pensar que todos los anhidridos van a tener características ácidas, es decir, van a tener la capacidad de capturar electrones. En cambio, todos los óxidos son básicos. Un óxido más agua nos da una base. Y por lo tanto, los óxidos son sustancias que pueden ceder o compartir un par de electrones que están pintadas aquí con puntitos rojos. La afinidad para captar electrones se denomina electrofilia y la capacidad de ceder electrones se denomina nucleofilia. También habíamos hablado, ya después de esos conceptos, ácido-base, de Arrhenius, de Bronsted y Lowry y de Lewis, habíamos empezado a hablar de la constante de ionización que se les indicaba que era el tema sobre el cual íbamos a hacer cálculos. Ya para una forma muy general, una constante de ionización no es otra cosa que una expresión, una forma muy particular de mostrar una constante de equilibrio. Para esta disociación reversible, la constante de ionización directamente va a ser, hemos dicho productos, constante de equilibrio, hemos dicho productos sobre reactivos. En este equilibrio, la multiplicación de la concentración de el ion A más M elevado a la N, concentración de A más M elevado a la N, multiplicado por la concentración de B a la menos N, ¿sí? B menos N elevado a la M. ¿Sí? Estos son los productos. Y sobre la concentración de la sustancia original, ANBM. Y aquí estamos mostrando cómo se entiende esa constante de ionización específicamente para el ácido acético, y habíamos mostrado también de que aquí los coeficientes estequiométricos son 1, por lo tanto las concentraciones de los productos, así como de los reactivos, van a estar elevados a la potencia 1, y voy a tener la concentración del ion acetato por la concentración del hidrogenión sobre la concentración del ácido acético y por la concentración del agua como una constante de equilibrio en función de concentraciones K sub C. Habían evaluado ustedes, a los que hicieron el cálculo, que la concentración del agua es aproximadamente constante y vale 55.55 molar. Es decir, en un litro de agua hay 55.55 moles de agua. Y esta concentración de agua que prácticamente permanece constante en las soluciones pasa a multiplicar a la constante K sub C y nos genera la constante de ionización. Le hemos llamado K sub A por tratarse de un ácido. Esta constante K sub A, concentración del ion acetato elevado a la 1 por la concentración de los hidrogeniones, también elevado a la 1 sobre la concentración del ácido acético, ya ha quedado fuera la concentración de agua, pero esa concentración de agua ha sido absorbida por la constante de equilibrio y me ha generado una constante sub K sub A, que es una constante ácida. Cuando me refiero a constante ácida, es que me estoy refiriendo a la disociación ácida. Ya me estoy refiriendo a esta estequiometría, donde el ácido se está disociando. Entonces, por esas razones que le llamo K sub A, o la nomenclatura de los libros que ustedes van a ver, o del texto también que tienen para repasar, o los ejercicios que tienen en sus solucionarios que se colgó en el Classroom. Ese K sub A se refiere a la constante ácida expresada por esta estequiometría. Pero también se puede tener
Aquí esta explicación que la concentración de hidrogeniones es la misma que la concentración de protones, o sea, no hay diferencia en esta constante ácida, en la cual represento la concentración de hidrogeniones, de esta otra constante ácida en la cual represento la concentración de protones. Ambas expresiones son lo mismo. Y ahí hemos anotado lo que acabo de decirles acá. Cuando la estequiometría presenta la disociación del ácido, se trabaja con la constante ácida, ya sea representada por hidrogeniones o representada por protones. Cuando represento la disociación de la base, tengo que trabajar con K sub B, que es la constante básica. Y para este mismo ejemplo, tendría la reacción planteada del otro lado, ¿sí? A partir del ion acetato, el acetato más el agua va a regenerar el ácido acético y va a generar iones oxidrilo. KB va a ser la concentración del ácido acético elevado a la 1 por la concentración de oxidrilos, también elevado a la 1, sobre la concentración del ion acetato. ¿Por qué es KB? Porque estoy representando la constante de ionización a partir de la disociación del ion acetato. Pero además habíamos indicado que el producto K por KB, ¿sí? La multiplicación de la constante ácida por la constante básica, en el ejemplo que estamos tomando del ácido acético y el ion acetato, sí, me va a dar la concentración de oxidrilos por la concentración de protones, o la concentración de oxidrilo por la concentración de hidrogeniones. Este producto recibe el nombre de constante de ionización del agua, KB doble, ¿ya? En inglés water, ¿sí? Y KB doble no es otra cosa que AK por KB es igual a concentración de oxidrilos por concentración de protones, y este KB doble tiene el valor de 10 a la menos 14. La constante de ionización del agua tiene el valor de 10 a la menos 14. Esa constante de ionización se refiere a ¿qué? ¿Ya? Aquí estamos representando lo mismo, el KB doble. ¿Sí? Bueno, primero comprender de qué. Esa KB doble se refiere a que una molécula de agua reacciona o se disocia con otra molécula de agua generando un ion oxidrilo y un ion hidrogenión. O dos moléculas de agua generan oxidrilo y generan hidrogenión. ¿Ya? O podría ser también que una molécula de agua, ¿ya? Que no distorsiona nada, vamos a representar lo mismo. También podría representar esto. De esa manera, que una molécula de agua genera oxidrilos y protones. Pero además habíamos indicado de que una molécula de agua se disocia de esa manera por cada 551 millones de moléculas. Un valor muy bajo, y de ahí viene el valor de 10 a la menos 14. En esta expresión, la constante de equilibrio para esa reacción sería K sub C, concentración de oxidrilos por concentración de hidrogeniones o concentración de protones, sobre la concentración de agua al cuadrado. K sub C por la concentración de agua al cuadrado es concentración de oxidrilos por concentración de protones. ¿Ya? Esto es referido a esta primera reacción donde aparecen dos moléculas de agua. ¿Ya? Aquí tendría otra expresión, pero el valor sigue siendo el mismo, 10 a la menos 14. KB doble tiene características de 10 a la menos 14 y
Si recuerdo bien, quedamos acá, en la aplicación de un potencial, un operador que le vamos a llamar potencial P, y ese operador P se representa el operador aplicado a cualquier función va a ser igual a menos el logaritmo de esa función. Quedamos en ese lugar, jóvenes, señoritas, hemos hecho un repaso rápido de lo que vimos las anteriores clases. Sí, ingeniero. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más que haya tomado apuntes? Sí, Inge. Ya. Entonces nos hemos quedado aquí con este operador P. Y pues si aplico, por ejemplo, a KW, voy a obtener P de KW. Y P de KW, ¿sí? Y lo aplico con este valor de 10 a la menos 14, ¿ya? O podríamos comenzar tal vez con lo siguiente. Ya se aplico a toda esta función el valor P o el operador P. Ya voy a tener ahí P de KW va a ser igual a P de K por KB. Esto va a ser igual a menos, lo vamos a representar así porque ya tengo un número, menos el logaritmo en base 10, de 10 a la menos 14. Esto va a ser P de la concentración de oxidrilos por la concentración de hidrogeniones. Esto va a ser igual a P por la concentración de oxidrilos. Creo que ya no va a entrar. Vamos a reducir este tamaño. Entonces, podemos ir estudiando esto por partes. Lo primero que tenemos aquí, que P de KW es igual a menos logaritmo de KW, es menos logaritmo de 10 a la menos 14, y por lo tanto, menos el logaritmo de 10 a la menos 14 vale 14. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, Sí, ingeniero. ya. Entonces, también de ahí puedo inferir de que el P de KA por KB es menos el logaritmo de 10 a la menos 14. A ver cómo jalamos esto. ¿Ya? Y si P es el operador de K por KB, ¿sí? Voy a tener que P de K por KB va a ser igual a menos, por propiedades del logaritmo, ¿sí? El logaritmo de KA
menos el logaritmo de Ka menos el logaritmo de KB, y eso tiene que ser igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 14, y por lo tanto esto también va a ser igual a 14. ¿Sí? Es decir, el P de Ka, que lo puedo representar de la siguiente manera. El P de K más el P de KB vale 14. ¿Están de acuerdo? Analicen a ver las ecuaciones. Sí, Inge, está bien. ¿Ya? ¿Se comprende ahí? Entonces solamente hasta aquí estamos hablando de las constantes, ¿no ve? La constante ácida y la constante básica. Y también podría colocar lo siguiente. Ya lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y me gustaría mucho ustedes que vean, verifiquen, ¿ya? Que cuando aplico, ya vamos a trabajar con esta nomenclatura, con esta que está más cortita, oxidrilos más protones. ¿Ya? Que lo voy a representar como menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Ya vamos a manejar todavía esa nomenclatura. Sí, y menos, estoy aplicando propiedades de logaritmos nomás, que conocen ustedes, menos el logaritmo de la concentración de protones. El más no queda muy claro, ¿no? Vamos a ver si le podemos aumentar con esto. Aquí está la ecuación. Ahora espero que la vean más clara.
menos logaritmo de la concentración de oxidrilos menos el logaritmo de la concentración de protones, que lo voy a representar con fines prácticos de la siguiente manera. ¿Ya? Como menos el logaritmo y vamos a representar esas concentraciones de la siguiente manera. Menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, estos corchetes van a ser representar concentración y menos el logaritmo de la concentración de protones. Y voy a reducir un poco esto para que pueda entrar en la ecuación. Ya tenemos ahí la ecuación. Sí, estoy aplicando ese operador P a la concentración de oxidrilos, a la concentración de protones. El operador P no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, ¿sí? Por propiedades de el logaritmo de una multiplicación, ¿sí? Es la suma de logaritmos, y por lo tanto, menos logaritmo de concentración de oxidrilos, menos logaritmo de concentración de protones, y estoy cambiando la nomenclatura. Aquí lo único que estoy haciendo es cambiar la nomenclatura para que ya no vayamos a escribir concentración de oxidrilos de esa manera, sino solamente la concentración molar mostrarla en corchetes. Ya con el fin de que esto no esté bien aquí. Podamos decir este menos logaritmo de concentración de oxidrilos, solamente esta partecita, recibe el nombre de POH. Ese es el POH. Y este pedacito, logaritmo de la concentración de protones, recibe el nombre de pH. Ahora del análisis, ¿cuánto vale el POH más el pH? ¿7, La suma de los dos, pH más POH. 14. Menos 14. 14. Sí. Esto 14. vale 14. Wow. Ya todos están en lo correcto, esa suma vale 14. Y eso es lo que voy a anotar aquí. pH más POH vale 14.
pH más pOH es igual a menos el logaritmo de Kw. Aquí podemos especular mucho más todavía con esta serie de ecuaciones, pero la idea era llegar por lo menos a esta ecuación. Hay dos ecuaciones muy importantes que le voy a cambiar de color, ¿ya? Esta P de Ka más P de Kb, que vale 14, menos el logaritmo de Ka menos el logaritmo de Kb, vale 14. Le voy a poner otro color, porque es una ecuación muy importante, que nos va a servir para nuestros cálculos. Y la otra ecuación importante es esta. pH más pOH valen 14 y también nos van a servir en nuestros cálculos. ¿Se ha entendido hasta ahí? Si hubiera alguna pregunta. Ahora, ¿por qué hemos llegado a este punto de pH más pOH? Porque en el siguiente subtítulo vamos a hablar del potencial de hidrógeno y este pH no es otra cosa que el potencial de hidrógeno. Si quieren potencial de hidrógeno más potencial de oxidrilos, vale 14. Este operador P que hemos indicado, y es menos log, no es otra cosa que recibe el nombre de potencial. Y el pH es potencial de hidrógeno y el pOH es potencial de oxidrilo. Algo que se maneja mucho en los trabajos, en la producción, es el pH. Pero alguna vez podemos hacer cálculos con pOH y relacionar con el pH a través de esta ecuación, como vamos a ver ejemplos más adelante. Ya decíamos que el pH es muy importante porque genera y nos da un criterio sobre el estado ácido que está el sistema, o sobre el estado básico también. Porque el pH va a tener una escala de 0 a 14. Ya por ahí han visto, por ejemplo, dentro de lo que nos toca vivir en este tiempo, dicen que hay que tomar bicarbonato, por ejemplo, para evitar que el virus pueda anidarse en nuestra nariz, ¿sí?, o hacernos daño. Y básicamente cuando nos dicen bicarbonato es que el pH es básico. ¿Ya? El bicarbonato tiene un pH básico. Y por lo tanto, esa escala nos sirve para también esos criterios de salud, criterios agrícolas. Les comentaba al comenzar este tema de que en zonas agrícolas los agricultores o los agrónomos pues miden el pH del suelo para saber si está apto para algún tipo de cultivo. Ya también pueden medir, por ejemplo, los bioquímicos, el pH en nuestra orina, para ver si está nuestra orina ácida o nuestra orina está básica. Y seguramente con esos criterios pueden identificar si tenemos alguna enfermedad o hay algún síntoma de alguna enfermedad. También dentro de lo que son los alimentos, muchas veces decimos la naranja está ácida, ¿no ve? Sin hacer una medida del pH, pero intuitivamente sabemos que una naranja o un limón están ácidos, y si tuviéramos la oportunidad de medir con un pHímetro, con un papel pH, pues podríamos visualizar de que efectivamente el pH de esa naranja es ácida, o de algún otro fruto. Por ejemplo, me decían la aceituna negra tiene un pH básico, y si pudiéramos visualizar o medir el pH, pudiéramos ver un pH básico. ¿Por qué les estoy hablando ahora de lo ácido y lo básico? Porque el potencial de hidrógeno, como vamos a ver a continuación, tiene una escala que va de 0 a 14. De 0 a 7, cuando el pH va de 0 a 7, es ácido. En el punto 7 es neutro, pero cuando va de 7 a 14 es básico. Y ahí tenemos la escala de
pH, referida al potencial de hidrógeno, que desde luego se complementa con lo que es el pOH. El potencial de hidrógeno dice al disolver un ácido o una base en agua, se forman hidrogeniones, o lo que es lo mismo, protones, ¿eh? U oxidrilos, que le dan un carácter ácido o básico a una solución, teniendo siempre en cuenta que cualquiera sea la solución del electrolito y sus concentraciones, siempre van a coexistir, es decir, van a estar presentes simultáneamente hidrogeniones y oxidrilos a cualquier temperatura. Esto les he puesto aquí con color rojo, porque en los exámenes donde hay preguntas teóricas, recuerdo que había y preguntaban, por ejemplo, en una solución ácida hay oxidrilos, verdadero o falso. ¿Quién responde? ¿Puedes Verdadero. repetir, por favor, la pregunta, Ángel? En una solución ácida, ¿ya? Por decir, con un pH 2, que es ácido, enseguida vamos a ver la escala. En una solución ácida están presentes oxidrilos, verdadero o falso. O si quieren, en una solución ácida tengo oxidrilos. A ver, señorita, dígame. Verdadero. Verdadero. Para mí, falso, Ángel. Ya. Es verdadero. Es lo que estamos tratando de mostrar con esta ecuación. ¿Ya? Con esta ecuación. ¿Dónde está? Esta que no le hemos reducido, le vamos a reducir un poquito. Ya. En una solución ácida donde puedo tener, por ejemplo, una concentración de protones de 10 a la menos 2, eso significa que voy a tener una concentración de oxidrilos de 10 a la menos 12, porque ese producto, concentración de oxidrilos por concentración de protones, me tiene que dar 10 a la menos 14. Ya que esa ecuación me está faltando aquí. En cualquier caso, ya lo vamos a colocar allá abajo. Ya lo vamos a colocar aquí. Ya es correcto lo que dice la señorita de que es verdadero. Ya de que concentración de protones hemos perdido la ecuación. Todo esto por la concentración de oxidrilos
vale 10 a la menos 14. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Que cualquiera sea la concentración de protones, ¿sí?, siempre van a coexistir oxidrilos. O sea, no por muy ácido que sea una sustancia, solamente voy a tener protones, sino de acuerdo a la cantidad de protones que tenga, voy a tener oxidrilos. Y aquí abajo estamos colocando un ejemplo. Para una concentración de oxidrilos de 10 a la menos 8, hay una concentración de protones de 10 a la menos 6, de tal manera que el producto, concentración de protones por concentración de oxidrilos, 10 a la menos 8 por 10 a la menos 6, me da 10 a la menos 14. ¿Se ha entendido eso? Sí, sí. ¿Ya? El nombre de la señorita que me dijo que era verdadero. Yo soy igual. No hay ningún problema. ¿Me puedes repetir, por favor, tu nombre? Gemio Ariana. Gemio Ariana. Ariana. Ya. Listo, Ariana. Entonces, siempre van a coexistir protones y oxidrilos. ¿Por qué? Porque sencillamente, en algunos casos, puedo calcular la cantidad de oxidrilos o el pOH y relacionarlo con cualquiera de estas ecuaciones, ya sea con la cantidad de protones o con la cantidad o con el pH. Estas ecuaciones me van a servir para ese detalle. ¿Ya? Aquí estamos volviendo a mostrar el valor de Kw, la definición que hemos dado de Kw, que es 10 a la menos 14. No tengo problemas aquí con el tamaño, con el espacio. ¿Ya? Sí, la concentración de protones o hidrogeniones es mayor a la concentración de oxidrilos, la solución es ácida. ¿Sí? Si tuviera, como en este caso, concentración de oxidrilos 10 a la menos 8 y concentración de protones 10 a la menos 6, esa solución será ácida, será básica. Ácida ahí. Ácida. Ácida. Ya va a ser una solución ácida porque 10 a la menos 6 es mayor que 10 a la menos 8. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Ya. Sí, sí. Ya los tres jóvenes que me han dado me han dicho ácida, nombres. Andrés Luna Salazari. Andrés, ya, el Sí, siguiente, pasó Wilson. Wilson, Ingrid y el otro joven, Ya voy. Nina Pinto. Nina Pinto. Sí. Ya. Y yo me quedaba. ¿Vos qué? Yo más dije. Y a la próxima más clarito, pues no se escuchado. Pero no he dicho la segunda que dijiste. A tres, no, yo estoy seguro que sí, pero a tres no me has escuchado. ¿Ya? No, hasta mí. Gracias. ¿Ya? La próxima igual les voy a anotar. Estoy tratando de que todos en lo posible puedan tener sus 10 puntitos. Me han llegado las tareas. Ya, las tareas están bien. Les vamos a dar después otra tarea. Lo que voy a hacer es publicar las notas en la columna de práctica sobre los 10 puntos, que no son las notas finales, van a ser las notas parciales todavía para que cada uno de ustedes pueda ver cómo está en esas notas. Hay gente que ha tenido mucha participación, estaba viendo eso. Hay algunos de los jóvenes y señoritas que creo que tienen ya, con la tarea más, ya tienen hasta 8 puntos en esa columna. Entonces, con una tarea más van a, desde luego, sobrepasar los 10 puntos, pero ahí les puedo colocar solamente los 10 puntos. Pero 10 puntos ya es un buen aporte, ¿no ve? Para dar un examen. ¿Ya? Entonces, estoy tratando de anotar a todos los que puedan. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, vamos a, esto parece que se ha colgado.
Si la concentración de protones es mayor a la concentración de oxidrilos, la solución es ácida. Si la concentración de protones o hidrogeniones es menor a la concentración de oxidrilos, la solución es básica. En cambio, cuando la concentración de protones o hidrogeniones es igual a la concentración de oxidrilos, la solución es neutra. Y para que la solución sea neutra, solamente tengo una alternativa, que cada concentración tome el valor de 10 a la menos 7. ¿Sí? No puedo tener otra opción de neutralidad. Solamente va a ser neutra cuando la concentración de protones sea 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilos 10 a la menos 7. ¿Cuánto valdría el pH aquí? 7. 7. 7. Inge. Ya, 7. ¿Ya? Como 6 me han dado el valor de 7, ¿no ve? Nombres. El primer joven, Gonzalo Aguilar Ibáñez. Aguilar. Ya. Miranda Luis Cardón, Pío Josué Pascual. Noel. Miranda, Cardón, Josué Noel. Cardón. Ya. Quispe Paz. Luis Pío Pascual, Wilson Link. Ya. ¿Quién más? Ingrid Mamani Pamela Yura Yopo. Limber Sebastián. Bien, señorita. Álvaro Catacora Inge. Ya. Con eso van los 6, ¿no ve? Catacora, Álvaro. Que yo más he dicho. Ya, falta todavía. La señorita no le podía escuchar. Ingrid Pamela Yura Yopo. Yuhra, ya. Gracias, Ingrid. ¿Ya? ¿Quién más? El que yo más he dicho. ¿Quién ha Sí, sido? yo Inge. Mamani ¿Nombre? Limachi Limber Sebastián. Sebastián. Sí, Inge. Ya. Tu nombre completo, por favor. Mamani Limachi Limber Sebastián. Ah, ya. Ya. Tu apellido necesita. ¿Ya? Listo, Sebastián. Inge, yo Matera, no sé si me escuchas. Dos más. Ya, ¿cuál es tu nombre? Cruz Rivas Nani. Cruz Rivas. Ah, ya. Sí. Ya, los estudiantes que casi siempre participan, me gustaría ampliar este panorama, que otros estudiantes también. Con eso no quiero decir que los que se han hecho notar no participen, excelente, participen, pero quisiera que más estudiantes, y sobre todo los que no están participando, pues participen para tener algunos puntitos adicionales, ¿lo ve? En su nota. Ya, entonces aquí estamos viendo que cuando aplico esa ecuación, el logaritmo del operador P, lo que habíamos mostrado, que el pH más el pOH vale 14. Entonces, ¿a qué me refiero? Con que a veces tengo que calcular el pOH, calculo el pOH y con esta relación puedo calcular el pH directamente. El pH es el parámetro más conocido a nivel de laboratorios, a nivel comercial, a nivel de industria. Ya nos hablan del pH. Pero eso no significa que no pueda calcular con pOH. Por alguna razón puedo calcular con el pOH y después relacionar con este valor de 14, saber que el pH más pOH valen 14. O también puedo trabajar con esta otra ecuación. ¿Sí? Calcular la concentración de oxidrilos y con esta ecuación la multiplicación de concentración de protones por concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos 14, puedo calcular la concentración de protones teniendo una concentración de oxidrilos, calculo la concentración de protones de esta ecuación y con esa concentración de protones puedo calcular el pH. ¿Bien? Entonces tengo alternativas. Si me dan concentración de protones, tal vez directamente pueda calcular el pH, pero si me dan concentración de una base, voy a tener que utilizar ya sea esta ecuación, concentración de protones por concentración de oxidrilos 10 a la menos 14, pero siempre que me den una concentración molar, si me dan una concentración en otra unidad que no sea la molar, ¿sí? Voy a tener que primero llevar a concentraciones molares, porque estas ecuaciones se refieren a concentraciones molares.
Trabajo con esa ecuación, concentración molar de protones por concentración molar de oxidrilos igual a 10 a la menos 14. ¿Sí? O ese es el desarrollo para obtener esta otra ecuación, que el pOH más el pH valen 14. Puedo también trabajar con esta ecuación. Ahora, el pH tiene una escala, y la escala va de 0 a 14. Nuestro máximo valor, si el pOH fuera 0, por ejemplo, el pH tendría que valer 14. Si el pH fuera 0, el pH tendría que valer 14. Y si el pH valdría 0, el pOH tendría que valer 14. Entonces, la escala de pH va de 0 a 14, o si quieren también la escala de pOH va de 0 a 14, de acuerdo al esquema que les muestro aquí. ¿Ve? Que dice escala de pH. Lo que está con rojo, el pH, que va desde 0, de 0 a 7 es ácido. Y de 7 a 14 es básico. En cambio, en la escala del pOH, que está pintado de azul, ¿sí? También va de 0 a 14, pero el pOH vale 0 cuando el pH es 14, y el pOH vale 14 cuando el pH es 0. Y de igual manera, un pOH entre 7 y 14 me da escala ácida, y un pH entre 0 y 7 me da escala básica. Ya repito esto. Para el pH, que es lo más común, lo que más vamos a calcular, para el pH entre 0 y 7 es escala ácida. Inclusive 6.99 es ácido. ¿Ya? En 7 es neutro. Cuando he pasado a 7.001, ya estoy entrando a la escala básica. Un poquito más de 7, ya estoy en el O básico. Y la escala básica va de 7 a 14. En cambio, aunque no es muy utilizado, pero nos puede servir como criterio, el pOH también va de 0 a 14, pero cuando el pOH vale 0, significa que el pH vale 14. Y entre 0 y 7 de valor de pOH, estoy hablando de la escala básica. Y entre 7 y 14 del pOH, estoy hablando de la escala ácida. En 7, cualquiera de las dos escalas que vaya a manejar, sea pH o pOH, en 7 tengo la neutralidad. ¿Se ha entendido? Ingeniero, en caso de que Dime. se pudiera disminuir el pH, ¿el nivel de acidez estaría aumentando? Claro, el nivel de acidez aumenta. Si bajo, por ejemplo, de un pH 5 a un pH 1, ¿sí? Me estoy yendo hacia lo más ácido. Aquí en esta escala, lo más ácido es pH 0. Entonces, si voy de un valor 5, es como una escala de números reales, ¿no ve? Que han visto en su curso de matemáticas. Ya, si voy de la escala 5 a 1, ¿sí? De pH 5 a pH 1, quiere decir que está mucho más ácido. ¿Ya? Entonces, a veces nos podemos confundir y pensar que si bajo el pH de 5 a 1, estoy disminuyendo la acidez. No es así. En la escala sucede lo contrario. Si bajo el pH de una solución de 5 a 1, lo estoy volviendo más ácido. Mientras más me voy hacia el 0 del pH, mi solución es más ácida. Y mientras más me voy hacia el 0 del pOH, mi solución es más básica. O si quieren, solamente escala de pH, mientras más me voy hacia el 0 del pH, más ácido, y si más me voy hacia el 14 de la escala de pH, mi solución es más básica. ¿Sí? ¿Se ha aclarado tu idea? Sí, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si se puede tener una solución con pH 0? ¿Es posible? Sí. Ya puedes tener una solución con pH 0. Veamos aquí esta ecuación. Enseguida vamos a ver
¿Ya? Si tu pH vale 0, tu pOH vale 14. ¿Ya? Eso también lo hemos mostrado en la escala. ¿Ya? Por ejemplo, aquí donde está nuestra ecuación para pH. La vamos a repetir más abajo, pero aquí, ¿sí? pH dice menos logaritmo de concentración de protones. Si tu concentración de protones es 1 molar, ¿sí? ¿Cuánto vale el pH? ¿O cuánto vale menos el logaritmo de 1? 0. 0, ¿no ven? Entonces, si mi concentración de protones toma el valor de 1 molar, mi pH vale 0. Es posible tener soluciones con pH 0, o inclusive tener soluciones con pOH 0 también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tengas menos el logaritmo y tu concentración de protones sea 10 a la menos 14, tu pH va a ser 14. Y tu pOH tiene que valer 0. No es que no hay nada de oxidrilo, sino que el pH toma el valor de 14. Ya, entonces estamos jugando un poquito con las ecuaciones, ¿no ve? Pero cuando la concentración de protones o de oxidrilos toma el valor de 1, ¿sí? Menos el logaritmo de 1 vale 0, ya sea para pH o pOH. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. Ahora, ¿cómo calculo? Ya hemos visto las ecuaciones. El pH se evalúa a partir de una sencilla ecuación logarítmica definido como pH es igual a menos logaritmo de concentración de protones, ¿ya? O podemos, bueno, más arriba hemos cambiado la nomenclatura como referencia, ¿sí? Si ven, como les decía en sus libritos, esos corchetes y el hidrógeno al interior o el oxidrilo al interior, se está refiriendo a esta misma expresión como concentraciones molares. Concentración de hidrogeniones o protones y concentración de oxidrilos. Ya el pH se puede evaluar a partir de una sencilla ecuación logarítmica definida como pH menos logaritmo de concentración de protones, que ya hemos anotado líneas arriba, y de la misma manera se puede definir y evaluar el pOH, pOH menos logaritmo de concentración de oxidrilos, que también hemos definido líneas arriba. De la definición de Kb, ya estamos repitiendo lo que hemos anotado ahí arriba, concentración de oxidrilos por concentración de hidrogeniones vale 10 a la menos 14. Hemos dicho esta ecuación nos va a servir para nuestros cálculos, pues si me dan para una base una concentración de una base, con esta ecuación puedo saber la concentración de hidrogeniones, o al revés, si necesito calcular la concentración de oxidrilos y me dan la concentración de un ácido, con esta ecuación puedo saber la concentración de oxidrilos. Sacando los logaritmos en base 10, ya menos logaritmo, también ecuaciones que hemos especulado más arriba. ¿Sí? Menos logaritmo de concentración de protones igual a menos logaritmo de concentración de oxidrilos, y eso es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 14. Y hemos visto que por definición menos el logaritmo de concentración de protones es el pH, y menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos es el pOH. pH más el pOH y el menos el logaritmo de 10 a la menos 14 va a ser 14. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Hay preguntas? Ok. Entonces ahora vamos a ver algunos cálculos. Primero con ácidos muy fuertes que se disocian por completo. ¿Ya? Aquí hemos colocado unos valores. ¿Ya? Podemos cambiar estos valores para que, ¿ya? ¿Cuál es el pH de una solución? 0.567 molar de ácido clorhídrico.
B de ácido sulfúrico, C de hidróxido de sodio. Ya vamos a trabajar con esta misma concentración molar para cada uno de estos ácidos. El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico son ácidos que se disocian completamente, son ácidos realmente fuertes. Y de las bases, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio son bases realmente fuertes. ¿A qué nos referimos con realmente fuertes? Que se disocian por completo. ¿Ya? Y los ácidos que se disocian de acuerdo al equilibrio nos van a presentar una Ka o una Kb. Si nos dan una Ka o una Kb, quiere decir que mi ácido puede ser relativamente fuerte o relativamente débil. Pero aquí estamos hablando de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico como ácidos realmente fuertes. Ya, este comentario lo voy a llevar a otro lado para que no se confundan. Para que trabajemos en el ejemplo que estamos mostrando ahí arriba. Y ese comentario lo voy a traer aquí abajo. Aquí, ¿ya? Para que después desarrollemos este otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos ácidos realmente fuertes y bases realmente fuertes. Aquí nos hemos dado un valor. ¿Cuál es el pH de una solución? 0.567 molar. ¿Ya? Primero de ácido clorhídrico. Entonces, aquí vamos a colocar a qué nos referimos que se disocian por completo. Pues que si tenía una concentración molar de ácido clorhídrico 0.567 molar, significa que se va a disociar en 0.567 moles de protones, 0.567 moles de cloruros, o 0.567 molar de ácido clorhídrico en 0.567 molar de protones y 0.567 molar de cloruros. Está pintado aquí con rojo porque es lo que nos interesa, la concentración de protones. Me han pedido que calcule el pH, cuál es el pH de una solución, y para calcular el pH lo que me interesa conocer es la concentración de protones. Por lo tanto, ese pH va a ser menos el logaritmo, habíamos anotado, de concentración de protones, va a ser menos el logaritmo de 0.567 molar. ¿Ya? ¿Cuánto es el pH de ese valor? 0,24. 0.25, escuchado, 0.240 y algo. 246. 0,45. A 0.45. Sí. ¿Sí? 0.45. Ingeniero. 25. Redondeando, sí. 0.25. 0,25 redondeando, no es 45. Es 0,25. 0,25. Y a 0.25 es el pH. Sí, ingeniero. ¿Ya el valor que está escrito en la pantalla? Ya. Entonces lo que he escuchado es 0.25, 0.246, lo han redondeado, no hay problema. ¿Ya? ¿Y cuál sería el pOH? 14 menos ese valor, ¿no ve? 13.75. 13.75. ¿No ve? Manejando esa ecuación. ¿Se ha entendido hasta ahí? Ya estamos aplicando, ¿no ve? Las ideas, nuestras ecuaciones. Sí. Ya. Ahora veamos para el ácido sulfúrico, con esta misma concentración, solamente que nos hemos dado como ejemplo este valor,
para poder evaluar qué pasa con el ácido sulfúrico. ¿Ya? Hemos dicho 0.567, ¿no ven? De ácido sulfúrico. ¿Qué va a suceder con el ácido sulfúrico? Que es un ácido fuerte. 0.567 molar de ácido sulfúrico, y por la estequiometría se va a disociar en 2 por 0.567. ¿De dónde viene este 2? Sencillamente, por cada mol de ácido sulfúrico genero 2 moles de protones. Es como si tuviera factores de conversión aquí, ¿no ve? Por un mol de ácido sulfúrico, 0.567 moles de ácido sulfúrico que reaccionan por un mol de ácido sulfúrico genera 2 moles de protones. De ahí viene este 2 por 0.567. Y para el ion sulfato solamente voy a tener 0.567. El pH va a ser menos el logaritmo de 2 por 0.567. Y ahí voy a tener cuánto vale el pH. Sale negativo, ¿eh? 0,05. Sale negativo, pero sale negativo. Menos Sale negativo, menos 0,005. A ver, Menos 0,05. menos 0.05. Sí, 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 Sale negativo. Sí, va a salir negativo. Este valor está muy alto. Ya vamos a cambiar de valor aquí a otro. Ya, 0.258. Inge, ¿qué significa que va a salir negativo? Que no estaba planteado bien el ejercicio. Que no estaba planteado bien el problema. Ya, como nos hemos inventado ese rato, ha sido bien arbitrario. Y si se dan cuenta, la escala de ácida, el valor máximo que puedo tener es 1 molar, ¿no ve? Ya, tu pregunta es muy buena. Ya. Si nos vamos aquí a esta escala, habíamos dicho, el momento que hablamos, ¿no ve? ¿Por qué iba a haber un pH? Si había pH 0, que era la pregunta que hacían algunos de ustedes. Entonces, cuando el pH va a ser 0, cuando la concentración del ácido sea 1 molar. Pero si esa concentración sobrepasa el 1 molar, vamos a caer en los valores negativos que hemos visto. Y aquí esa solución queda fuera de esa escala. Ese 0.567 queda fuera de esa escala. Y aquí por eso hemos cambiado de valor para quedar en la escala 258. Aquí vamos a colocar en este enunciado. .258 molar de ácido sulfúrico. Porque si no quedo fuera de esa escala. Es decir, tiene también sus limitaciones. Y en particular en estos ácidos fuertes. ¿Bien? Entre ellos el ácido sulfúrico. Con el ácido clorhídrico no hay problema con esa concentración, sí con el ácido sulfúrico, porque esto va a sobrepasar la concentración de protones, va a sobrepasar el 1 molar, que es mi límite, según la escala de pH. ¿Perdón? ¿Se ha comprendido? Sí, sí. Sí, señor. ¿El joven que hizo la pregunta ha entendido? Sí, Inge. Entonces ahora no nos va a salir negativo, y evalúen cuánto va a salir ese pH. 0,28. 0,28. 29 redondeando. 0,28. Ya, 0,287, redondeando a 0,29. 0.29, ¿cuánto sería el pH? ¿El pH? 13.71. 13,71. Ya.
Aunque no nos han pedido que calculemos el pH, pero con fines de comprender esos conceptos estamos escribiendo al lado el pH. La respuesta sería suficiente con anotar este valor de pH de 0,29. Ahora, cuando se trata de una base, hemos hablado de 0, aquí lo vamos a cambiar porque voy a quedar debajo del valor 1. El pH de una solución de hidróxido de sodio es 0.567 molar. Le voy a anotar aquí también para que, en caso de que vean esto, no se confundan. 0.567 molar de hidróxido de sodio. Ya, todas estas especies se disocian por completo. Pero ahora, ¿cuál es el tratamiento que doy en el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio se va a disociar por completo, es decir, este 0.567 molar me va a generar 0.567 molar de sodio y de oxidrilos también me va a generar 0.567 porque se disocia por completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Una de las primeras opciones. Recordar que concentración de oxidrilos por concentración de protones vale 10 a la menos 14. Y de ahí evaluar la concentración de protones. Y después calcular el pH. La otra opción que tengo es calcular el pOH y con la ecuación que dice que pH más pOH vale 14, evaluar el pH. El primer criterio. Ya, evaluar directamente el pOH menos el logaritmo de 0.567. ¿Cuánto vale ese pH? 0,25. 0,24. 0,25. redondeando. 0,25. Ya, ese es el pOH 0,25. Ya, y por lo tanto el pH más el pOH 13,75. 13,75, ¿no ven? 13,75. Ya, no, aquí ya me equivoqué. Esto es pH más pOH 14, y aquí 13,75. pH más pOH 14, aquí estoy reemplazando el pH más 0,25, vale 14, por lo tanto el pH es 13,75. ¿Ya? Entonces esto es cuando calculo el pOH primero. Pero también dentro de la lógica me tiene que generar la idea de que si estoy trabajando con el hidróxido de sodio, mi pH tiene que estar entre 7 y 14. Si calculo un pH para el hidróxido de sodio entre 0 y 7, algo anda mal. Y para los ácidos, mi pH tiene que estar entre 0 y 7. Si mi pH me sale entre 7 y 14, algo anda mal. Y entonces son criterios lógicos para verificar si mis resultados están bien. Esa es la primera forma para calcular. La segunda forma es aplicar la otra ecuación, que la concentración de oxidrilos por la concentración de protones vale 10 a la menos 14. Y la concentración de oxidrilos era 0.567. .567 por concentración de protones vale 10 a la menos 14. ¿Cuánto vale la concentración de protones? 1,76 por 10 a la menos 14. Ya. Enseguida anotamos eso. A ver. Ya la concentración de protones, el valor que nos da el compañero, 1.76 por 10 a la menos 14. Entonces le saco ahora el pH. El pH de
1.76 por 10 a la menos 14. Y supongo que eso va a valer ¿Tiene fuerza? 1375. Verifiquen. Tengo clases, sí. Sí, sale. confirmo. Sale ¿Ya? eso. Sí. Entonces tenemos esas dos opciones. No quiero comprar, no quiero comprar. Yo les recomiendo Está bien, la vamos a opción poner que un X. quede, que hayan comprendido mejor. Y se han comprendido las dos formas mucho mejor todavía. Tengo. Entonces, cuando trabajo con bases, tengo estos dos criterios. La primera, calcular el pOH y de ahí evaluar el pH. La segunda opción, Mi calcular puerta la se concentración de protones y de ahí calcular el pH. ¿Entendido? Sí, jefe. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, dudas? Inge, disculpe una consulta. Dime. Entonces, ¿el potencial de hidrógeno o el pH y el pOH son adimensionales? O sea, ¿no tienen unidades? No, no tiene unidad, solamente valores. ¿Ya? Aunque trabajamos con el logaritmo de concentración molar, solamente se le asigna el valor. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Sí, está bien, gracias. ¿Ya se ha entendido hasta ahí? Ahora, ¿qué sucede con soluciones? Bueno, esto ya no estaba en el enunciado. Bien, aquí vamos a cambiar este valor para no dispararnos también con esto. Por ejemplo, el pH de una solución 0.023 de hidróxido de calcio. Igualito en la estequiometría, el hidróxido de calcio también una base fuerte, 0.023 molar, me va a generar 0.023 molar de iones calcio más 2, y para los oxidrilos, 2 por 0.023 molar de oxidrilos. Y el pH va a ser igual, el pOH, menos el logaritmo de 2 por 0.023. Ya la pregunta es, ¿en qué rango tiene que caer el pH? ¿Entre 0 y 7? De 0 0 y 7. 07. El hidróxido es 0,7. un ácido. Entre 7 y 14. Es una base. 17, 14. Base. Entre 7 y 14, ¿no ve? Porque es una base. Una base. ¿Sí? Ya, entonces es una base. Y por lo tanto el pH tiene que estar entre 7 y 14. ¿Cuánto vale el pOH? 1,34. 1,34. 34. Es el valor del pOH. Y el pOH, perdón, el pH 12,66. 12,66. 12,66. 12.66. Entonces de esa manera evalúa. La otra opción es que multiplique 2 por 0.023. No sé si está. La otra opción es que evalúe, ¿no ven? Concentración de oxidrilos por concentración de protones es igual a 10 a la menos 14. Podemos plantear eso aquí copiándonos el segundo criterio. Copiamos el segundo criterio.
Y hacemos lo mismo. Hemos hecho en el anterior ejercicio. El segundo criterio. Ya, eso no significa que cuando vayan a hacer un cálculo de pH o pOH tengan que manejar los dos criterios. Es suficiente que manejen uno de los criterios y que su resultado esté correcto. Ya, esta es la primera ecuación. Recordamos que concentración de oxidrilos por concentración de protones vale 10 a la menos 14. Y que 2 por 0.023 por la concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 14. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones, ¿cuánto vale? 2.17 por 10 a la menos 13. 2.17 por 10 a la menos 13. Por lo tanto, el pH va a ser igual a menos el logaritmo 2.17 por 10 a la menos 13. Y ese pH sería 12.66, ¿no ven? Ya ese valor tendría que ser, verifiquen en sus maquinitas, 12.66. Verifica ahí. Sí, ya verifica. Se ha confundido, ¿no ve? Tenemos dos opciones entonces cuando trabajo con bases. ¿Sí? Cuando calcular el pOH directamente y después con la suma de pH más pOH igual a 14 tengo el pH. La otra opción con la concentración de oxidrilos y la relación que concentración de protones por concentración de oxidrilos vale 10 a la menos 14, puedo calcular la concentración de protones y después calcular directamente el pH. En ambos casos hemos hecho lo mismo. ¿Entendido? Ahora aquí esta solución, ya que la vamos a dejar con ese valor. ¿Cuál es el pH de una solución 10 a la menos 9 molar de ácido clorhídrico? Respuestas. 9, Inge. 9, ¿no ve? Aparentemente sería 9. ¿Alguien más opina que sea 9? Sí, sí, 9. Sale 9. Sí. 9. Ya aquí, supuestamente, cuando aplicamos estrictamente la fórmula menos logaritmo de concentración de protones, el pH me tendría que salir 9, ¿no ve? Pero estoy hablando de un ácido y el pH 9 es básico. 5, Inge. Tampoco. 7.1. Tampoco. Ya. Tienen la respuesta en la pantalla. Ya, pero sucede dentro de la lógica, por eso les decía, el pH de un ácido me tiene que dar entre 0 y 7, y el pH de una base me tiene que dar entre 7 y 14. Si obtengo resultados contrarios, es decir, para un ácido obtengo un pH básico, algo anda mal, y si para una base obtengo un pH ácido, algo anda mal. En este caso, para un ácido estoy obteniendo un pH básico, y eso me está indicando que no es el cálculo correcto. Para hacer el cálculo correcto, ya, primero, parto de que el agua por sí misma ya tiene 10 a la menos 7 molar de protones. El agua como tal. Lo hemos dicho, el neutro, 10 a la menos 7 protones y 10 a la menos 7 oxidrilos. Entonces, en términos de protones, el agua como tal tiene 10 a la menos 7, y aquí al ladito le hemos anotado provenientes del agua. Y ese 10 a la menos 9 molar de ácido clorhídrico, sí efectivamente se va a disociar en 10 a la menos 9 de protones y 10 a la menos 9 de cloruros. Pero la cantidad de protones va a ser 10 a la menos 7
más 10 a la menos 9. Y el pH me tiene que dar por lo menos algo ácido. Ya no me puede, no es 9, no puede ser 9, porque 9 es el pH de una base y el ácido clorhídrico es un ácido. Entonces, para este tipo de concentraciones muy bajas, tengo que considerar los protones que hay en el agua. Y esos protones que hay en el agua, sumarle los protones que genera el ácido. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. El pH va a ser igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 7 más 10 a la menos 9. ¿Ya? Y verifiquen este valor, el valor del pH. Sale eso, Inge. Sale eso. Sale eso. Sale Inge. ¿Se ha entendido? Ya van a hacer un cálculo ahora. Con el mismo criterio. Ya, de una solución 10 a la menos 9, aquí nos vamos a colocar 10 a la menos 7.5 molar de ácido clorhídrico. Sí, calculen cuál sería el pH. 6.88. 6.88 sale. 6.88. Ya, vamos a ir calculando, ¿no ve? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, los protones provenientes del agua. 10 a la menos 7.5 molar el ácido clorhídrico que se disocia en 10 a la menos 7.5 molar de protones y 10 a la menos 7.5 molar de cloruros. El pH van a ser los protones o hidrogeniones provenientes del agua menos los protones provenientes del ácido y me tiene que dar un pH ácido, por lo que me han comentado 6.88. ¿Se ha entendido? Sí, ¿Hay preguntas? Ya, eso para los ácidos que son fuertes. Para las bases que son fuertes, aquí, ¿cuál es el pH de una solución 10 a la menos 9 molar de hidróxido de sodio? ¿Cuál sería el pOH? Si calculo directamente el pOH con la concentración molar que se ha disociado, tendría que mi pOH es 9 y por lo tanto mi pH va a ser 5. Y el pH 5 es para un ácido, pero aquí estoy hablando del hidróxido de sodio, de una base. De la misma manera, este 10 a la menos 9 molar se va a disociar por completo, 10 a la menos 9 sodios más, y 10 a la menos 9 oxidrilos menos. Pero, como esta cantidad es menor a la cantidad que me da el Kw, ¿sí? Concentración de protones por concentración de oxidrilos, o la neutralidad del agua, ¿sí? Tengo que sumarle 10 a la menos 7 molar de oxidrilos. Por lo tanto, la cantidad de oxidrilos va a ser 10 a la menos 9 más 10 a la menos 7 molar. Y esa cantidad le voy a calcular el pOH. El pOH va a ser igual a menos logaritmo de 10 a la menos 7.5 más 10 a la menos 7. Esto seguramente, ¿o cuánto me dará de pOH? Ah, no. 6.88. No, Con está ese- mal. Está mal. 10 a la menos 9. Cables han cruzado un cortocircuito. Aquí me he rayado porque este 10 a la menos 9, la pregunta, ¿no es? 10 a la menos 7,5 era del anterior ejercicio. Aquí es 10 a la menos 9.
Entonces, la cantidad de oxidrilos va a ser 10 a la menos 9 más 10 a la menos 7, que seguramente va a dar un pH de 6.99. Ya estaba confundiendo con el 7.5 que les di en el anterior ejercicio. Y el pH 6.99. ¿Cuánto sería el pH? 7.01. 7,01. 7.01. ¿No ve? Ya, entonces igual para cualquier otra concentración de una solución o de una base cuya concentración de oxidrilos sea menor a 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 es 5, el valor que estaba queriendo hacerse calcular, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 15, etcétera, pues siempre tiene que mostrar un pH básico. Aquí es ligeramente básico, ¿no ve? Un poquito más allá del neutro, pero está en la escala de 7 a 14 que nos muestra el pH básico. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿podrías repetirme la parte de por qué, de dónde sale 10 a la menos 7, por favor? Ya. Este 10 a la menos 7, voy a irme líneas arriba, más antes de nuestros ejercicios. Ya. Va a salir de acá, este 10 a la menos 7. En realidad sale de esta ecuación, es de la autodisociación del agua. En el punto neutro, el agua pura, ¿sí?, que es neutra, no es ni ácida ni básica, tiene una concentración de oxidrilos 10 a la menos 7 y una concentración de protones 10 a la menos 7. De ahí desde donde vienen estos valores. ¿Sí? Y hemos colocado, por ejemplo, para las soluciones ácidas aquí, 10 a la menos 7 protones, concentración molar, ¿sí?, que es la concentración de protones que proviene del agua. O en su caso, para las bases, acá, este 10 a la menos 7 es molar, es la concentración de oxidrilos que provienen del agua, neutra. Y por lo tanto, de ahí 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es el valor de 10 a la menos 14, o Kw, sí, constante de ionización del agua, que resulta de la multiplicación de estos valores. Concentración de protones en el agua neutra, 10 a la menos 7, concentración de oxidrilos en el agua neutra, 10 a la menos 7. Cuando multiplico esta concentración de oxidrilos por esta concentración de protones, en todos los casos me tiene que dar 10 a la menos 14. Pero cuando el agua es neutra, es decir, ni ácida ni básica, concentración de oxidrilos 10 a la menos 7 y concentración de protones 10 a la menos 7. ¿Ya? ¿Se ha aclarado tu idea? Sí, ingeniero, gracias. Y entonces de ahí vienen esos valores. Y aquí, para cuando repasen, le podemos colocar, igualito que lo que hemos puesto aquí, provenientes del agua. El agua neutra, ¿no ve? Y de ahí obtenemos la concentración de oxidrilos, 10 a la menos 9 más 10 a la menos 7. Evaluamos el pH menos el logaritmo de esa concentración, me da 6.99 y le da un pH ligeramente básico. Porque si me diera, se escribiría que el pH o el pOH de esta solución es 9 y por lo tanto el pH vale 5. El pH 5 es para una solución ácida.
¿Hay preguntas, jóvenes, señoritas? Ingeniero, disculpe, una consulta. ¿Por qué en los primeros ejercicios no se tomó en cuenta? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta estos 10 a la menos 7? Sí. Por lo siguiente, porque las concentraciones son mucho más altas. Y por ejemplo, ¿ya? En este ácido, el primer ácido, para el ácido clorhídrico, 0,567 es mucho más grande que 10 a la menos 7, ¿no ve? 5 por 10 a la menos 1 es mucho mayor que 10 a la menos 7, casi 1.000.000 de veces. 5 por 10 a la menos 1 es mucho mayor que 10 a la menos 7, casi 5 millones de veces más grande. O sea, inclusive si lo tomaras en cuenta no te va a afectar. 0,567 más 10 a la menos 7, y tú calculas el pH, no te va a afectar. A ver, haz la prueba y calcula 0,567 más 10 a la menos 7 y le sacas su logaritmo y avísame cuánto sale el pH. Sale 0,24, pero redondeando 0,25. Lo mismo. Lo mismo, ¿no ven? Entonces no afecta ese valor, por eso es la razón por la cual no la tomamos en cuenta. Podrías tomarlo en cuenta, pero es un trabajo que no va a tener reflejo en el resultado. O sea, puedes trabajar sin ese 10 a la menos 7 cuando las concentraciones son más altas. Por ejemplo, 10 a la menos 3 ya es mucho más alta que 10 a la menos 7, ¿no? 10 a la menos 3 casi 1000 veces mayor que 10 a la menos 7. Entonces estamos hablando que esa consideración de protones u oxidrilos del agua neutra la hacemos cuando las concentraciones del ácido o de la base tienen valores inferiores a 10 a la menos 7, donde sí el valor de 10 a la menos 7 va a influir en la evaluación del pH o del pOH. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, es como una consulta. Entonces, si la concentración fuera 10 a la menos 7, ¿igual se lo suma? ¿O se lo No, hace no? ya no lo sumas, pues si tu concentración fuera 10 a la menos 7, ya estás directamente hablando del punto neutro. Tu pH va a ser 7. ¿Ya? Y tu pOH también va a ser 7. Si tienes concentración de protones 10 a la menos 7, significa que tu concentración de oxidrilos también vale 10 a la menos 7. Y tu pH vale 7 y tu pOH vale 7. Ya estás exactamente en el punto neutro. Pero si tuvieras 10 a la menos 7.2, por ejemplo, ya haces la consideración. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, Inge, disculpe, una consulta más. Del segundo ejercicio, el pH creo que salió 12,66 y creo que dijo que el pH tendría que salir entre 0 y 7, ¿no? O algo así era. ¿Cuál ejercicio de estos de concentración más baja? Sí, era el segundo que hicimos, que se hizo. Ese. ¿Este? Sí. 1266, ¿sí? A ver, ¿qué hemos hecho aquí? Primero, de que el hidróxido de calcio, ¿este era? No, Inge, o sea, dijo que el pH tendría que salir entre 0 y 7, pero en este caso no es así, entonces... Sí, ya me ubico. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Ya? Sí. Esta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el pH de una solución 10 a la menos 9 molar? ¿Ya? Estoy hablando de un ácido clorhídrico y para un ácido el pH me tiene que dar entre 0 y 7. Cualquiera sea el ácido. El pH tiene que estar entre 0 y 7, porque esa es la escala ácida, de 0 a 7. Si le saco el logaritmo a 10 a la menos 9, me va a dar un pH de 9. El valor de 9 está en la parte básica de la escala, ¿sí? Entre 7 y 14.
pero como estoy hablando de un ácido, el pH no puede ser básico. El pH tiene que ser ácido. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí esa es la razón por la cual sumamos los protones provenientes del agua neutra, es de 10 a la menos 7. Entonces, no sé si te referías a eso. ¿Ya? Inge, al valor del 12,66 es el que está arriba. ¿Está arriba? Sí, A ver, ¿este? sí, de ese, sí, exactamente, de eso. Ya. Ya, aquí. ¿Cuál es el pH de una solución 0,023 molar, ¿no? De hidróxido de calcio? Ya hemos indicado que el hidróxido de calcio se va a disociar en un ion calcio más 2 y en 2 iones oxidrinos. Es lógico esperar. Esa es la parte importante para nuestros cálculos, para nuestro razonamiento, para cuando veamos nuestros resultados, pensar que si estamos en lo correcto o nos hemos equivocado. Ya, si cuando hago el cálculo de una base, mi pH me da entre 0 y 7, algo está mal. ¿Ya? Porque cuando hago el cálculo de una base, de un hidróxido, mi pH tiene que estar entre 7 y 14. Si no está entre 7 y 14, mi cálculo está mal, porque el pH de 0 a 7 corresponde a sustancias ácidas, y yo en este ejemplo estoy calculando para una base. Entonces, es de esperar que en el cálculo me muestre que el pH va a estar entre 7 y 14. Y eso es lo que hemos mostrado aquí. Este pH para el hidróxido de calcio 0,023 molar está entre 7 y 14 y tiene el valor de 12,66. Si aquí obtuviera, por dar un valor, un pH de 2,66, que está en la escala ácida, pero evaluando el pH para una base, en relación, ¿no ve? Estoy hablando de un pH ácido, 2,66, para una sustancia básica, tiene que estar entre 7 y 14. Entonces, es de esperar que mis cálculos reflejen también la calidad de la sustancia, si es ácido o si es básico. ¿Se ha entendido? Sí, entonces si en el ejercicio hubiera habido un ácido, tendría que salir entre 0 y 7, ¿no? Correcto. Si estuvieras trabajando como en los que hemos trabajado aquí arriba. ¿Ya? Ahí hemos trabajado con bases. Aquí, por ejemplo, cuando me hablan de ácido sulfúrico, el pH tiene que estar entre 0 y 7. ¿Ya? Y me da un pH 0,29 que está entre 0 y 7. Entonces, del momento que tú identificas la sustancia a la cual le quieres calcular o evaluar el pH, pues ya sabes en qué escala va a estar tu pH. Si es ácido, entre 0 y 7, si es base, entre 7 y 14, y si fuera neutro, directamente 7. ¿Entendido? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, ¿por qué pues? ¿Ya hay alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, la siguiente clase, la del día lunes, vamos a ya evaluar, vamos a aprender a calcular pHs de ácidos que tienen constantes ácidas o constantes básicas, que son relativamente fuertes o relativamente débiles, a diferencia de las sustancias que hemos visto hoy día: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, ácido nítrico, son ácidos fuertes y bases fuertes, se disocian por completo. En cambio, estos otros ácidos, ya como ven en pantalla, el ácido acético, son ácidos débiles que están regulados por una constante de equilibrio, una constante ácida o una constante básica, una constante de ionización derivada de la constante de equilibrio. Y esto es lo que vamos a ver el día lunes. Aprendemos a hacer este tipo de cálculos. ¿De acuerdo, jóvenes, señoritas? Sí. Ya, que tengan pues un bonito fin de semana. Gracias. Sigan cuidándose.
repasen. Yo creo que el día lunes les voy a dar una segunda tarea por otro puntaje para esos 10 puntos. Y antes voy a colocar para que ustedes puedan ir viendo en qué condiciones están en esas tareas. Hay algunos jóvenes que no han entregado ninguna tarea, pero hay otras que sí, otros jóvenes y otras señoritas que han colocado tareas. Y les decía, hay alguno, si recuerdo bien, me parece que es más de un joven y una señorita que tienen ya 8 puntos en esa casilla. ¿Ya? Entonces, cuídense, un abrazo y los veo el lunes para seguir trabajando. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Se cuida.